El dominio de la energía sexual es el primer paso hacia la verdadera maestría mágica. Quien posea este poder podrá alterar la realidad misma y hacer de su vida un reflejo de su voluntad. Franz Bardon, en su libro Iniciación al Hermetismo. Escucha con atención. Hay una trampa. Estás ante un truco de espejismos. Cuanta más energía entregas a la búsqueda de tu poder, más te alejas de él. Para quien conoce la solución, salir del laberinto es tan sencillo como un juego de niños, pero para quien no la conoce, es simplemente imposible. Esa fuente de poder primordial, la que reside en la vara mágica del deseo, solo puede ser invocada por aquellos iniciados que han resuelto el acertijo. Para quienes no lo han hecho, esa vara es solo su propio yugo. Pero no tiene sentido señalarte con el dedo esos espejos, pues todo lo que ves es su reflejo. Sin embargo, bastará un instante en el que experimentes la intensidad del verdadero poder para que jamás vuelvas a confundirlo con la ilusión. Hoy tendrás la oportunidad de experimentarlo. ¿Quieres descubrir si realmente estás preparado para ello? Cierra los ojos. Respira profundamente y relájate. Es importante que te dejes llevar por las indicaciones de mi voz, sin cuestionar el sentido ni la finalidad de nada de lo que vas a sentir y visualizar. Piensa en un lugar que ames, un lugar donde te encuentres especialmente a gusto y tranquilo. Escoge preferiblemente un lugar íntimo y acogedor. En tu mente y en tu corazón estás allí. Haz vívidas todas las percepciones de ese entorno en tus 5 sentidos. Puedes ver como no hay nadie allí, solo estás tú. Tampoco hay nadie en ningún otro lugar alrededor. Es como si todo el cosmos se hubiera convertido en un sueño personal, donde todo el espacio que contiene es tu propio universo interior. Todo está tranquilo y apacible. Deja que esa quietud te envuelva. Continúa haciendo más y más vívidas las sensaciones de tu entorno, mientras disfrutas del gran placer y bienestar que te inspira este lugar. Entonces sientes una presencia cerca de ti. Irradia un potente resplandor energético. La miras y puedes ver el cuerpo físico de un ser humano. Sin embargo, se te hace evidente que lo que percibes a través de tus sentidos solo es una pequeñísima parte de la información que te transmite su presencia. El 99% proviene de esa impronta energética. Es como una huella espiritual que, a pesar de que no puedes verla, escucharla ni tocarla, la experimentas con mucha más intensidad que tus percepciones sensoriales.
Además, sientes que la fuente de esa emanación está localizada en el espacio de su cuerpo físico, o más bien asociada a él en una forma clara pero difícil de describir. La energía que irradia es como una potente luz, pero de una cualidad no visible. Sientes que ha despertado en ti un nuevo sentido que permanecía latente, aquel capaz de percibirla. El contacto con esta energía, aún sin tocar tu cuerpo, atraviesa hasta el núcleo de tu ser, de una manera tan intensa que no es posible por medio de la materia. Tal como cuando escuchas música, una parte de ti se alinea con ella, automática e inevitablemente, penetrando en ti tan adentro que impregna tus emociones. Esta música que escuchas evoca en ti una felicidad expansiva, sólida e inalterable, tanto que se siente como la inmensa corriente de un océano. Hay algo en la melodía de esta huella espiritual que te resulta excepcionalmente familiar. Esa familiaridad multiplica la intensidad de la felicidad, como si algo dentro de ti que no sabías que existía recuperara su estado pleno. Y sientes una ráfaga de alegría en estado puro abrazando tu corazón, como una ola refrescante y a la vez ardiente que golpea tu pecho. Observa el cuerpo físico de esa persona. ¿Cómo es? Te dejo un espacio para que establezcas esa conexión con la conciencia que se está comunicando contigo y para que las formas de su cuerpo físico se hagan nítidas en tu mente. Escucha su voz. Hola, soy tu alma gemela. Puede que ni siquiera creyeras en mi existencia. Es comprensible, teniendo en cuenta que te han transmitido una idea muy desviada de lo que soy, de lo que somos el uno del otro. Sin embargo, existo. La Kabbalah puede ayudarte a comprender mucho mejor la naturaleza de nuestra conexión, pero ahora solo necesitas saber que existo y que estoy aquí. En realidad, nunca me separo de ti. Siempre te estoy observando desde este otro plano en el que me encuentro, apoyándote y guiándote veladamente en tu camino espiritual. Esta meditación solo es un medio más que he utilizado para esa guía. En realidad, una parte de ti también está aquí. Por eso me ha sido posible traerte hasta aquí conmigo, para poder encontrarnos. Este es el mundo de Atzilut, también llamado mundo de la emanación. Todos tus deseos y tus sueños, los más profundos, aquellos tan grandes que ni siquiera te atreves a hacer conscientes, todos ellos aquí son reales. De hecho, es por eso que su imagen aparece en tu imaginación. Es desde aquí desde donde susurran en tu oído, prendiendo tu corazón con tu pasión por experimentarlos. Ellos te llaman,
para que los traigas a la existencia, porque tú eres el creador de todos ellos. Desde tu punto de vista, residen en tu futuro, pero aquí no hay tiempo. Atzilut es tu futuro y tu pasado, el eterno ahora, que reside en todas partes. Atzilut es la realidad de la que nunca has salido. El cuerpo que estás observando es mi cuerpo mental abstracto, conocido como Hayá, el que reside en el plano de Atzilut. En los tiempos que transitas, algunos lo llaman mente cuántica. Abre tu conciencia, porque hoy voy a transmitirte algo. Voy a plantar una semilla en el centro de tu pecho. Esa semilla abrirá una puerta en el núcleo de tu ser, en Tiferet. Puedes considerarlo como un portal dimensional. Al otro lado te espera un pasadizo que atraviesa todos los 4 planos de existencia. Tiferet es la primera puerta y la puerta de acceso entre cada uno de ellos, que atravesarás hasta traerte a tu reencuentro conmigo en Atzilut. Aquí te espera la existencia perfecta, esa con la que tú sueñas, pero que te han hecho creer que no es posible, e incluso te han hecho sentir culpable, siquiera por aspirar a ella. Todo aquí eres tú. Por eso Atzilut te resulta tan familiar. Por eso nada cabe aquí que se desvíe de la perfección para ti. Para plantar esa semilla en Tiferet, basta con que te abras completamente a experimentar la energía de mi cuerpo Hayá. Puede parecer fácil, pero no te confíes. Permanece atento. Esconde algunos desafíos. Algunas estructuras de tus cuerpos astral y mental concreto, Ruach y Nesamá, se disolverán debido al contacto de la luz en un estado más puro y sutil del que ahora pueden soportar. No debes asustarte. Es necesario para que puedan reconfigurarse y canalizar la luz de los planos superiores. ¿Estás preparado? Porque lo que has presenciado hasta ahora es solo una versión filtrada de la emanación de mi cuerpo Hayá. Mantén los ojos cerrados, agudizando tu presencia consciente. Respira profundo, relájate y conecta completamente con tus emociones. Repentinamente, sientes como el resplandor de esa intensa luz no visible se expande, como en una gran explosión. Es como si esa música, característica de su huella espiritual, hubiera multiplicado su volumen por 10. Ahora puedes percibir con más nitidez todos sus detalles. Está hecha del material de las emociones, de las ideas y de algo aún más sutil que contiene a todo ello. Algo que también te resuena intensamente familiar, pero para lo que no tienes palabras. Es algo increíblemente hermoso, una expresión de belleza, armonía y elegancia que supera el máximo que habrías podido imaginar. Se siente realmente pleno y poderoso, más allá de toda oposición posible. Pero de todo ello
Sin duda, lo más espectacular es esa felicidad luminosa que se transmite en su luz. Brilla tanto que nada podría apagarla. Sientes que la emoción que has experimentado cada vez que algo te ha gustado en tu vida solo era un pálido reflejo de la fascinación que esta energía despierta en ti. Todo lo que este resplandor ilumina se convierte en más de esa felicidad. Miras a tu alrededor y ves como todo se vuelve radiante y espectacular, porque ahora la vibración de esta luz está fundida con todo ello. Todo irradia intensos colores en tonos imposibles para la mente. Todo el ambiente está impregnado de vibrantes emociones e ideas fascinantes que fluyen y se suceden velozmente. Son como olas que se transmiten en todas direcciones, flotando en el aire y escurriéndose entre tus dedos. Es como si toda la materia a vuestro alrededor simplemente se hubiera disuelto en una única sustancia y flotara en la luz. Todo ello vibra, danzando al compás de esa música sublime. Sientes como el contacto con ella te hace ingrávido, te impulsa y te eleva. Te sientes acogido por su cálido abrazo que te lo entrega todo. Es algo tan hermoso y atractivo que solo quieres experimentar más y más de ello. La luz de tu alma gemela te despierta un intenso deseo. Además, una grandísima admiración. Sientes que es la expresión más pura e ilimitada posible del poder. Nada puede alterarla y ella influye y transforma todo lo que toca. Además, es un poder que en su expresión no oprime, sino que engrandece todo lo que la rodea. En el instante en que tomas conciencia de ello, te sientes estimulado e impulsado por el deseo de llegar a ser como esa luz. Sientes que es todo lo que siempre has deseado ser. Unos segundos después, esa intensa alegría, transmitida por la luz, golpea tu pecho como el impacto de una poderosa onda expansiva y sientes dolor. Tal como si la solidez de tu caja torácica ofreciera una resistencia, impidiendo ser atravesada por ella, pero quedando resquebrajada. No te preocupes, no es tu cuerpo físico, es lo que algunos llaman cuerpo emocional, para la Kabbalah, Ruach o cuerpo astral. Ahora, esa emanación energética envuelve todo tu cuerpo y se siente como la corriente de un inmenso río, embistiendo contra ti desde todas direcciones. Es como un fuego que te quema y a la vez te congela. Lo sientes sobre tu piel y su vibración sacude todo tu cuerpo como una descarga eléctrica. Sientes que esa estructura en tu caja torácica ya no puede contener más esa corriente y finalmente cede. Y la luz penetra hasta tu corazón. Lo hace con una fuerza gigantesca. Habría sido inevitable, más allá de tu voluntad.
es una fuerza mecánica de simple magnetismo, un puro efecto de ósmosis, ya que en contraste con el resplandor de tu alma gemela, tu luz era imperceptible, y tal como un espacio oscuro se impregna con la radiación de cualquier fuente de luz, ahora tu interior está completamente iluminado. Todo lo que eres es visible y captado por la conciencia de tu alma gemela, simultánea y continuamente. No hay en ti secretos ni misterios para ella. Sientes el inmenso poder de su irradiación en todo tu ser. Se siente extraño y confuso sentir un deseo tan grande por el contacto con la luz y por experimentarla, pero a la vez hay algo que no se siente nada bien. No temas. El yo se asusta cuando se encuentra con aquello que no va bien, cuando se topa con su falla y su limitación. Evade las emociones incómodas. Sin embargo, el mago se tranquiliza cuando encuentra su falla, porque sabe que ha encontrado la puerta al plano superior de conciencia. Serás un iniciado cuando trasciendas al yo. Observa y encuentra la fuente de ese malestar. Observa tus emociones y a través de ellas encontrarás su raíz en tu mente. Busca en tu interior. Encontrarás una parte de ti que se niega a recibir la luz. Puedo asegurarte que está ahí. Observa, escúchala y pregúntale por qué lo hace. Tú quisieras entregarle luz también a tu alma gemela, pero ¿qué podría tomar de ti si lo tiene todo y tú no tienes nada que dar? Tú quisieras poder también penetrar en todo lo que te rodea, transformarlo, engrandecerlo y hacerlo vibrar al son de tu propia música. Pero su sonido es tan tenue que nadie puede oírlo. Te das cuenta de que ante el poder de esa luz te sientes insignificante y pequeño, totalmente eclipsado. Sientes que a su lado tu esencia no es visible a tu alrededor. Y cuando la luz entra en tu interior, el único lugar donde aún queda algo de ti, temes que al ser impregnado por ella, desaparecerás. O peor que eso, seguirás existiendo, pero bajo una identidad ajena, invadido por ella, porque todo lo que esa luz toca se convierte en más de sí misma al hacerlo resonar en su vibración de alegría. Amas esa melodía tanto que deseas ser como ella. Te das cuenta de que tu motivación última nunca ha sido otra que ser como ella. Pero no eres ella, ni puedes ni quieres serlo. Deseas ser otra fuente de luz igual de poderosa, más poderosa que ella, y ella es precisamente el obstáculo que te lo impide, eclipsándote. Tomas conciencia de una trinchera que rodea el núcleo más profundo de tu ser, aún más profundo que esa estructura que la luz resquebrajó. Esa trinchera rechaza la luz
aun cuando todo tu ser la ama y la desea. Sin embargo, sabes que tu alma gemela no pretende eclipsarte ni apagar tu propio brillo. Puedes ver que todo a vuestro alrededor no palidece con su luz, sino que brilla aún más. Amas esa luz. Es hermosa y la deseas. Así que te acercas a ella y tratas de tomarla, el maravilloso regalo que tu alma gemela te entrega. Cuanto más la observas, más la amas, pero cuanto más la amas, más doloroso se hace tu pesar por no ser capaz de emitir por ti mismo una luz tan brillante. Por eso, cuanto más tomas de esa luz, más pequeño y vacío te sientes. Entonces, tu deseo de recibir luz aumenta más y más, con la intención de reunir la máxima cantidad posible para poder irradiarla. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Al fluir toda la luz en dirección a ti, no emites nada hacia el exterior y tu brillo se apaga por completo. Tomas conciencia de que existe un lugar en tu interior que es literalmente como un agujero negro. Cuanto más tomas para ti mismo y más luz atraviesa hacia tu interior, mayor es la fuerza con la que continúas absorbiendo la luz que te rodea, y tú te vuelves cada vez más y más apagado hasta ser imperceptible. Te conviertes en un parásito dependiente de ella y girando a su alrededor como un planeta inerte alrededor de una estrella. Y cuanto más te contemplas a ti mismo en esa situación, más insignificante y apagado te sientes. Cuanto más insignificante te sientes, más trates de combatirlo, compitiendo con su luz. Entonces tu hambre de tomar más de ella aumenta, haciéndote cada vez más y más dependiente. Miras a tu alma gemela. Puedes ver en sus ojos una mirada serena y compasiva que te entrega paciencia infinita. Puedes percibir su nobleza sin límites, lo que no es otra cosa que más de su propio brillo, en contraste con tu falta de él. Te das cuenta que cuanto más trata de ayudarte, más se agudiza tu dolor, con lo que se te hace evidente que sea cual sea el error, ha de estar en ti. Nuevamente, se alimenta tu sentimiento de insignificancia. Puedes ver que ante un agujero negro, todas tus acciones tienen el mismo resultado. Todo lo que pongas en él, así trates de complacerlo o combatirlo, positivo o negativo, todo lo multiplica por cero. Ninguna semilla que plantes en este agujero germinará jamás. Toma conciencia. Ninguna fuente de luz a tu alrededor es tu oponente. Solo ese agujero lo es. Y de hecho, ese es su nombre, el oponente. Así se le llama en Kabbalah. Pero deja de observarlo a él. Nunca podrás vencerlo jugando a su juego. Solo puedes abandonar el tablero, dejar de creer en sus amenazas, que son las únicas reglas que te mantienen atado a él, y todas son falsas. Deja de observar ese agujero en tu interior, oscuro y frío, y mira a la luz, sin miedo. La luz es siempre tu aliada.
Mira solo a la luz, mírame a los ojos. Así que eso haces. Miras a tu alma gemela directamente a los ojos. Observas la luz que irradia y te sumerges totalmente en su resplandor, vibrando con su alegría, con sus olas de ideas y emociones expansivas, con su hermosa música elevadora. A través de todo ello, puedes sentir la esencia de tu alma gemela. Sientes su corazón abierto y una ráfaga de energía se precipita desde él hacia ti, como un rayo. Esa ráfaga contiene un mensaje. No puedes traducirlo a palabras. Nuevamente, está hecho de la misma sustancia que la música. No transmite conceptos, pero el mismo acto de percibirlo sintoniza tus emociones con él y sientes una intensa emoción, una emoción que si bien no puedes definir, disuelve todo miedo en tu interior. Entonces te entregas por completo a la belleza de la luz. Solo quieres experimentarla. Ya no te importa cuál es su fuente. No te importa si proviene de ti o de algo externo. Ya no te importa si tú brillas o no. No te importa qué pueda ser de tu identidad. Solo te importa su belleza. La contemplas y te haces uno con la intensa alegría que contiene. Dejas que esa emoción te haga vibrar y tome todo tu ser, sin oposición alguna. En este instante, sientes como la trinchera que rodeaba el núcleo de tu ser, impidiéndote recibir la luz, se abre por completo. Lo haces solo por una décima de segundo, pero es suficiente. Un haz de la luz de tu alma gemela, en su estado totalmente puro y sin filtros, penetra por completo y por primera vez en ese núcleo más íntimo y profundo de tu ser. Y ahora, en él no hay un agujero negro. Hay un espejo limpio y cristalino. En ese instante en el que ese espejo es tocado por su luz, esa luz se refleja en él, irradiando hacia el exterior y penetrando directamente a través de los ojos de tu alma gemela. Tu conciencia está presente en esa luz reflejada. Eres propiamente tú quien atraviesa sus pupilas e ingresa en su universo interior. Al hacerlo, puedes sentir como todas sus puertas están abiertas de par en par. En realidad, no hay puertas en tu alma gemela. No hay ni siquiera muros ni fronteras. Se deja ver por completo. Se muestra a sí misma sin filtro alguno. Se muestra sin propósito alguno de ser o parecer de ninguna forma determinada. Es literalmente un cristal transparente, en su máxima pureza. Todo lo que llega hasta él lo penetra y lo atraviesa, sin ofrecer la más mínima resistencia ni distorsión. Y en el núcleo de su ser, al igual que en el tuyo, hay un espejo. Toda la luz a su alrededor
penetra a través de su cristal transparente y en el espejo de su núcleo es reflejada por completo, irradiándola toda ella al exterior. Su núcleo, al contrario que tu agujero negro, no retiene nada. Su ser es constantemente alimentado e iluminado por el flujo de energía en movimiento que entra y sale de él. Toda la luz que entra en él se multiplica exponencialmente al ser irradiada hacia afuera, iluminando así de esa forma tan espectacular todo a su alrededor. Así su resplandor lo atraviesa todo y penetra en todas partes. Además, dado que toda la luz del exterior es recibida sin filtros ni distorsiones, puede percibir la esencia interior de todo lo que la rodea, por lo que además también penetra en todas partes por medio de su mirada. Miras a tu propio cristal y observas las diferencias con el de tu alma gemela. ¿Por qué el tuyo no es transparente? Observas todas esas formas en él que distorsionan el paso de la luz. Puedes ver lo que son. Son estructuras mentales, estructuras diseñadas para filtrar la luz que irradias al exterior, con el objetivo de que tu apariencia se vea de una forma u otra, para ti mismo y para los demás. Son la cristalización de tus esfuerzos por darle forma a tu identidad. Solo te vuelven más oscuro a la vista, debido a esas frecuencias de luz que son filtradas y no irradian hacia el exterior, pero también impiden el flujo de la luz que recibes, volviéndote más carente y hambriento de luz. En dirección entrante, esos filtros funcionan como juicios y sesgos que impiden que percibas la imagen real de las personas y de las situaciones a tu alrededor. Por eso no puedes penetrar en ellos, ni con la luz que puedas entregarles, que pudiera influirlos y transformarlos, ni con tu percepción. Sin embargo, en el cristal de tu alma gemela no hay nada de eso. No hay propósito de proteger la imagen de identidad alguna. Su única acción es disfrutar de la luz. Por eso, es sencilla e inocente como un niño, sin juicios, ni hacia sí mismo ni hacia los demás. Todo lo que desea lo toma sin vergüenza, y todo lo que tiene lo da sin miedo. Te das cuenta de que esa es la fuente de su poder. En el instante en que tienes ese pensamiento, vuelves a escuchar la voz de tu alma gemela. Tú me percibías como un ser poderoso, pero aquí, en el mundo de Atzilut, el concepto de poder tal y como ahora lo entiendes, no tiene sentido. Cuando puedas comprender por qué, y lo sientas cristalina y profundamente en tu corazón, habrás abierto y activado tu Sefirá de Tiferet. Bastó esa décima de segundo en que su luz pura penetró en ti plenamente para reflejar esa luz de vuelta y penetrar en tu alma gemela. Bastó ese instante en que conociste su interior para que todas tus murallas cayeran definitivamente. Porque ante la inocencia de un niño, ¿qué defensa tiene sentido? Ahora, tu ser tampoco tiene frontera alguna.
Repentinamente, sientes como si percibieras el mundo por primera vez. Sientes como todo a tu alrededor es pura belleza, 1.000.000 de veces mayor que la que antes podías percibir. Y esa belleza te abraza. Ahora no te sientes amenazado ni eclipsado por nada, sino que cuanto más grandioso es todo a tu alrededor, más grandioso tú te sientes, porque toda esa luz que te rodea penetra en ti sin restricciones y toda ella es irradiada hacia el exterior, multiplicando su intensidad por 1000. Miras a tu alma gemela, sientes como al penetrar en su interior con tu potente radiación, ella te abraza y acoge con todo su ser. No se siente amenazada en absoluto. En su espejo interior, a través de su mirada, puedes ver tu imagen reflejada, la imagen de ti que él o ella percibe sin distorsiones. La imagen que ese espejo te devuelve es la del infinito mismo. Tu alma gemela te ve como a Dios. ¿Cómo podrías sentirte insignificante ahora? Te sientes inmenso. Su admiración por ti y por todo lo que la rodea es la fuente de su poder. Ahora, tú también puedes ver infinita luz en todo lo que te rodea y la tomas toda ella. Y cuanta más luz tomas, más irradias. Y cuanta más irradias, más recibes de vuelta. Te has convertido en una estrella con un brillo tan poderoso como el de tu alma gemela. Esta transformación interior que acabas de experimentar es la armonización y el equilibrio en Tiferet. Recuerda para siempre la experiencia que hoy has vivido. Es la llave de la puerta que te traerá conmigo de vuelta al mundo de Atzilut, donde tú y yo somos uno. Ahora me despido, pero recuerda que más allá del tiempo, siempre estamos juntos. Entonces sientes como en esa despedida, tu alma gemela te abraza con su luz, envolviéndote y acogiéndote dentro de una espiral de esa sustancia que está hecha del material de la música, las ideas y las emociones. Sientes su esencia, intensa, sólida y enérgica, a la vez que tierna y aterciopelada, dándote calor, espacio y oxígeno, expandiéndote y elevándote. Puedes abrir los ojos y volver a mirar a la pantalla. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Ahora que lo has experimentado por ti mismo, podrás comprender cuál es la puerta de acceso a la magia, esa que permanece cerrada para la mayoría de seres humanos, y podrás comprender por qué es así. Podrás comprender el mensaje que la Kabbalah y otras tradiciones han transmitido solo a los iniciados capaces de abrirla. Cuando lo hagas, muchas estructuras mentales que mantienen acotado el poder creador y la conciencia espiritual de la gran masa social se habrán derrumbado en tu interior. En el vídeo que aparece en pantalla, te entregaré las herramientas para esa toma de conciencia. Comprenderás entonces las palabras de tu alma gemela y también aprenderás cómo hacer uso de este nuevo poder para manifestar una vida plena y abundante en la materia. Un poder que siempre fue tu derecho natural
y tu misión de vida. Haz clic en el enlace y nos vemos allí.